tardes. Un saludo, estimados participantes. Mi nombre es Juan Paredes. El día de hoy vamos a analizar lo que es la tercera unidad evaluativa con respecto a lo que es los derechos reales. Eh, la clase de hoy va a ser con respecto a los derechos reales y vendría siendo lo que le viene dando el nombre a esta materia: derecho civil, bienes y derechos reales. Eh, Existen derechos reales eh, que prevalecen por encima de otros. Por ejemplo, el derecho de propiedad o el derecho de posesión son derechos históricamente importantes. En principio, la posesión era más importante que el derecho de propiedad. Con respecto al transcurso del tiempo, el desarrollo de nuevas concepciones políticas, filosóficas, el derecho de propiedad fue tomando mayor relevancia. No obstante, no se puede tomar como una base, o no se puede limitar a pensar que los derechos reales se limitan únicamente a lo que es el derecho de propiedad o el derecho de posesión. Existen más derechos fuera de esos dos y que se viene relacionando con las características de estos dos primeros. El día de hoy vamos a analizar lo que es el derecho de usufructo, el derecho de servidumbre, el derecho real de uso, de habitación y de hogar. Con respecto a los derechos reales en general, tenemos que decir que son aquellos derechos que confieren a su titular el poder de ejercer un control directo y exclusivo sobre una cosa o un bien determinado frente a cualquier otra persona, o por, eh, por un tiempo determinado o de forma vitalicia. ¿Qué quiere decir esto? Los derechos reales son derechos que yo voy a tener con respecto a un objeto en particular. ¿En qué se diferencian con los derechos personales? Un derecho personal, a pesar de que enfocado a lo que es la esfera privada de la persona, no se traduce en una obligación de hacer, no se traduce en un cambio en el estatus filiatorio o en el estado civil de una persona, sino que se relaciona con un bien en concreto, con un objeto material, como estábamos viendo en la primera clase, con el objeto del derecho, que siempre va a ser algo externo a las partes dentro de la relación jurídico-material. En este caso, por ejemplo, supongamos que tenemos el derecho de propiedad. El derecho real de propiedad va a recaer sobre un bien en concreto. El derecho de posesión va a recaer sobre un bien en concreto. El derecho de usufructo va a recaer sobre un bien en concreto, pero va a recaer únicamente sobre bienes, los cuales son derechos de carácter real que pueden ser oponibles frente a terceras personas, en caso de que exista una perturbación o algún daño en el ejercicio de este derecho que limite el ejercicio del mismo, ¿no? ¿En qué se diferencia con un derecho personal? Los derechos personales son aquellos que se establecen entre dos o más personas y que implican una obligación de hacer, ¿no? Pero los derechos reales se puede decir que tienen un carácter mero declarativo. Son derechos que existen y que existen para ser oponibles frente a terceras personas y que existen con relación a bienes en concreto, no existen con respecto a personas. De esta manera, tenemos que hablar de uno de los derechos reales más conocidos, que es el derecho de usufructo. El derecho de usufructo viene de la unión de dos palabras latinas, que es usus y fructus. ¿Qué quiere decir esto? El derecho de usufructo se fundamenta en lo que es el uso y obtener el frutos de una cosa, ¿no? Pero no se puede traducir como la propiedad. En el caso de un usufructo, una persona va a tener la posesión de un inmueble. Puede obtener los frutos que éste vaya generando, los frutos naturales o los frutos civiles, pero no puede ser conocida o no puede presentarse como el propietario del inmueble, ¿no? Porque no lo es. Únicamente su derecho se limita al uso y a la capacidad de goce con respecto a ese bien, ¿no? De ahí se viene la palabra usufructuario. Una definición que podríamos tener es aquella que dice que el usufructo es un derecho real que otorga una persona, en este caso el usufructuario, a el derecho de usar y disfrutar de un bien ajeno de manera temporal, sin ser propietario del mismo. El propietario del bien, el nuevo propietario, conserva la propiedad del bien, pero no puede usarlo ni disfrutarlo mientras exista el usufructo. De modo que el usufructo tiene dos características o tiene dos formas de interpretarlo. Desde el punto de vista del usufructuario, que es aquel que tiene el derecho de usar y disfrutar del inmueble, pero que no va a ser propietario, y desde el punto de vista del nudo propietario, el cual sigue siendo propietario, sigue teniendo la disposición del inmueble, pero no puede usarlo y no va a percibir los frutos que éste genere, ¿no?
Los usufructos suelen usarse más que todo en materia de materias familiares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce esto? Suele pasar en casos en los cuales los padres quieren ayudar a sus hijos. Eh, Les dicen, usted puede constituir un usufructo a los fines de que éste tenga un lugar donde vivir, tenga algo que pueda percibir, una renta, bien sea la explotación de un fondo agrícola o bien sea la explotación o la obtención de un rédito mediante un arrendamiento, los frutos, los frutos civiles, pero usted no va a ser el propietario, yo voy a seguir siendo el propietario. Normalmente en estos casos los usufructos se constituyen de una forma vitalicia. Yo voy a ser el propietario mientras tenga vida. Una vez que yo tenga, ya muera, el usufructo va a extinguirse y usted va a tener la propiedad del inmueble y ya tendrá un derecho de propiedad plenamente constituido. Tendrá la disposición, tendrá el uso y tendrá el disfrute de la cosa. Pero mientras yo tenga vida, pues usted no va a ser realmente el propietario. Solo puede usarlo y disfrutar de los bienes que éste le genere. De esta manera tenemos dos obligaciones para el usufructuario. Tenemos la, eh, tenemos los derechos. Dentro de los derechos tenemos el uso y el disfrute, es decir, la potestad de usar y la potestad de disfrutar del inmueble. Tenemos los derechos de percibir los frutos, bien sea los frutos naturales, en caso de que den usufructo a un fondo agrícola para la explotación y que me pueda permitir frutos naturales, o digamos que me dan en usufructo un apartamento constituido en propiedad horizontal, del cual yo puedo, por ejemplo, arrendar distintos apartamentos, ¿no? De esta manera yo puedo obtener frutos civiles, un rédito por parte de mi derecho de usufructo. Y también puedo tener derecho a realizar mejoras y reparaciones necesarias. Por ejemplo, existen derechos como el derecho de uso o el derecho de habitación. Este derecho de uso o derecho de habitación no me permite poder cambiar el entorno en el cual yo vivo, el bien sobre el cual yo ejerzo mi derecho real, sino que se limita únicamente al uso, a mantenerme en un espacio en concreto, pero no me permite cambiarlo. Siempre que un usufructuario pueda hacer un cambio, tiene la potestad y el derecho de hacerlo y de conservarlo o recibir un rédito en contraprestación por parte del nuevo propietario. Pero es un derecho que, por ejemplo, no tiene el derecho de uso o el derecho de habitación. De igual manera, tiene el derecho a ceder o transmitir el usufructuario, el usufructo. Este es un derecho que tiene el usufructuario y que no tienen otros derechos reales, como por ejemplo una servidumbre o el derecho de habitación, que son derechos de intuito personas que no pueden ser transferidos. Y por último, tenemos el derecho a percibir los productos pendientes. Si al momento de establecerse el usufructo existen productos pendientes de recolección, el usufructuario tiene el derecho a recibirlos. Digamos que se constituye un usufructo por un tiempo determinado, un año. En ese año, a la mitad de ese año se hace una cosecha, ¿no? Se termina el usufructo, pero no se ha recolectado la cosecha. Yo puedo tener el derecho de recolectar esos frutos que quedaron pendientes del ejercicio de mi usufructo, ¿no? Sería una de las características de este derecho. Dentro de los tipos de usufructo tenemos una variedad. Tenemos, por ejemplo, los usufructos legales, que son aquellos que se establecen por la ley. Por ejemplo, el usufructo que tiene el cónyuge sobreviviente sobre la mitad de los bienes de la comunidad conyugal, ¿no? Yo siempre puedo, el cónyuge sobreviviente puede usar, puede recibir los frutos, pero no puede disponer, hasta que no se haya constituido realmente su condición como heredero, ¿no? Hasta que no sea realmente el propietario. Mientras no se termina de aclarecer la situación del propietario del heredero, el cónyuge sobreviviente pues, tiene únicamente la potestad de uso y la potestad de goce sobre el inmueble o sobre los inmuebles. También tenemos los usufructos vitalicios o temporales. Vitalicios son aquellos que son constituidos de forma hasta la muerte de una persona, hasta la muerte del propietario. Es lo que yo les decía con respecto en el caso de los padres y los hijos. El padre quiere conservar la propiedad del inmueble hasta la muerte, ¿no? A los fines de que pues este no se vea transferida, no se vea afectada, pero que también quiere ayudar a sus hijos, entonces le otorga el uso y el disfrute. Entonces, ese padre siempre va a tener la propiedad hasta su muerte y una vez suceda pues la muerte, se extingue el usufructo y el usufructuario en este caso pasaría a ser el dueño del, del inmueble. También tenemos usufructos temporales, que por ejemplo yo tengo un fondo y sobre ese fondo necesito que una persona lo trabaje.
es demasiado grande, no puedo trabajarlo yo solo, una tercera persona puede trabajarlo. En ese caso, yo le puedo conseguir a una persona por un tiempo determinado el uso y que también pueda percibir los frutos que esta misma persona trabaje, pero por un tiempo determinado. No se alargaría por la vida de las personas que firmen el contrato de usufructo, que firmen este derecho, suscriban este derecho. Luego tenemos lo que es un usufructo sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles, que lo que varía o cómo se interpretaría, representa, es con respecto al objeto material sobre el cual se ejerce este derecho, ¿no? Pero en esencia el derecho es el mismo, la potestad de uso y la potestad de goce sobre un bien, bien sea inmueble o mueble. Dentro de las obligaciones que tiene el usufructuario, tenemos la obligación de conservar el bien. El usufructuario tiene el uso y tiene el goce, pero también tiene la responsabilidad de cuidar las cosas como un buen padre de familia, es decir, una administración diligente. No se le solicita al usufructuario que tenga una administración excesivamente buena, extremadamente detallada, sino que sea la administración de un buen padre de familia, una administración diligente. Luego también tiene la obligación de pagar con los gastos y las cargas. Digamos, una persona tiene un usufructo con respecto a una casa. Esta persona tiene la obligación de cancelar los impuestos municipales, de cancelar, por ejemplo, aquellos gastos que son propios del inmueble, que son inherentes al inmueble, ¿no? Y es una obligación que ya no le pertenecería al propietario. Y tiene la obligación de respeto a la propiedad del nuevo propietario. El usufructuario tiene la obligación de respetar la propiedad del propietario y no realizar ninguna acción que afecte su derecho de propiedad. Por ejemplo, digamos que él quiera afectar la fachada, quiera cambiar la infraestructura del inmueble, preste el lugar para actividades ilícitas o, por ejemplo, haga actividades que afecten la reputación del propietario con relación al inmueble, tiene la obligación de no dañar el inmueble, de cuidarlo con respecto al propietario. De igual manera, tiene la obligación de no alterar la naturaleza del inmueble. Si le fue entregado a un fondo agrícola, no puede devolverlo a un edificio. Tiene que respetar la naturaleza del inmueble. O, por ejemplo, si le fue entregado una casa como usufructo, este no puede demolerla, ¿no? No puede volverlo a un estacionamiento. Tiene que respetar las condiciones en las cuales le fue otorgado ese derecho real. Y por último, tiene la obligación de restituir el bien. Una vez terminado el usufructo, si no fue constituido de forma vitalicia, tiene la obligación de devolver el inmueble a su propietario original. Luego tenemos el derecho de servidumbres. Una servidumbre es un derecho real que está constituido entre dos fundos vecinos. Es uno de los derechos reales más antiguos. Está previsto ya dentro del derecho romano y viene a regular una situación de hecho bastante peculiar, en la cual existen dos derechos de propiedades o dos derechos de posesión en fundos vecinos. Pero para que estos fundos, o al menos uno de estos, tenga una verdadera valoración económica, o pueda alcanzar su plenitud, sus derechos de propiedad o derechos de posesión, es necesaria una servidumbre, que es una relajación del derecho de propiedad de uno de los dueños con respecto a su fondo. En Venezuela, la servidumbre es un derecho real que permite a una persona utilizar una parte del terreno ajeno en beneficio de su propia propiedad. Para que se pueda establecer una servidumbre es necesario que se cumplan con ciertos requisitos legales, como la existencia de dos propiedades dos o más propiedades, la necesidad de una servidumbre para el uso y disfrute de la propiedad beneficiada y la aceptación del propietario. ¿Cómo se traduce esto? Yo no puedo constituir una servidumbre de una forma arbitraria. Necesito de la aprobación del otro propietario. De igual manera, esta servidumbre tiene que establecer o tiene que representar un beneficio para el propietario que le exige, ¿no? O para el poseedor que le exige. Si no, no puede establecerle, no tendría una existencia o una vigencia en el tiempo. Esta se caracteriza porque no puede ser traspasada, ¿no? Digamos que una persona tiene una servidumbre de paso con respecto a una zona geográfica en particular y esta persona quiere venderlo a una persona, por ejemplo, una persona tiene una finca en Apure. Esta persona no podría vender su servidumbre a una persona en Caracas porque no representa un beneficio, ¿no? Es únicamente para un contexto determinado y en una situación determinada. Puede ser una servidumbre de paso, una servidumbre de aguas, pero ¿cuál es la naturaleza? Es la utilización de un área geográfica por parte
de un ciudadano que no posee un derecho real inherente con respecto al fondo en primer lugar, ¿no? No sé si tienen alguna duda hasta el momento, ¿no? No. Este, bueno, ya tenemos lo que es el usufructo, que es el uso y disfrute con respecto a una cosa, y tenemos una servidumbre, que es una potestad que tiene una persona de poder utilizar parte de un terreno ajeno para poder beneficiar o maximizar el beneficio que tiene esta persona sobre su propio derecho, bien sea el derecho de propiedad o el derecho de posesión, y que únicamente Profesor, y que solo se aplica en fondos vecinos. disculpe, profe, cuando en una servidumbre de paso no está de acuerdo, hay una Si quieres, servidumbre espera. de paso Es que que, hay dos personas beneficiadas, ¿verdad? ajá. Y una no está de acuerdo. ¿Qué sucede ahí, profe? No puede constituirse la servidumbre. En este caso, digamos que yo tengo un fondo y usted tiene otro. Yo necesito, para acceder a mi fondo, pasar por su terreno, pero usted no me Claro. quiere dar esa entrada. Pues ese es su derecho de Ujú. propiedad y está en todo su derecho de ejercerlo. No, no, para que una servidumbre esté legalmente constituida, tiene que ser aprobada por ambos propietarios. Si no, no puede existir una servidumbre arbitraria. ¿Qué es lo que Ah, ok. pasa? Normalmente estas son situaciones que vienen pasando, son una necesidad constante. Por ejemplo, si usted y yo somos vecinos, pero somos vecinos desde hace 10 años, lo más probable es que se termine dando. Es una situación de hecho, ¿no? Ah, ok. Pero es necesario que haya un convenimiento entre las partes. Ok. Ujú. ¿Sí? Listo. Siempre es necesario el consentimiento, pero puede parecer un poco extraño, pero tenemos que entender de que las servidumbres están fundamentadas en relaciones de vecindad. Las relaciones de vecindad siempre suelen ser, en su mayoría, amistosas. ¿Y qué quiere decir esto? Amistosas con respecto a no tratar de disminuir o perjudicar el derecho de propiedad de otro o perjudicar la posesión de otro, ¿no? Siempre que, por ejemplo, exista un terreno y se pueda ceder una pequeña parte para que la otra persona pueda tener una mejor entrada, lo normal es que se suele dar. Pero tampoco está la obligación legal de darlo, ¿no? Y no se puede Ok. constituir, no es una obligación y tampoco se puede constituir de una forma arbitraria. Yo, por ejemplo, no puedo decir, necesito pasar por esta parte, obligatoriamente por esta parte. No, no. En principio no, por eso es que se tiene que constituir las servidumbres. Pasa mucho, por ejemplo, en las gerencias, ¿no? Digamos que tenemos un terreno. Un terreno es un lote de tierra que es único, ¿no? Es indivisible, pero le pertenece a una sola persona. Esta persona muere y quedan cuatro hijos. ¿Yo cómo lo divido? Lo divido en un cuadro. Si yo lo divido en un cuadro, por ejemplo, va a haber unos que queden a la calle y dos que no, ¿no? ¿Cómo pasan los de atrás? Tiene que haber una servidumbre de paso de por medio. Suele haber situaciones en las cuales es necesario de que haya una, exacto, no que se obliga, se llega a un acuerdo. Ajá, siempre se tiene que conciliar para poder establecer una servidumbre. De igual manera, pues esto es algo que suele llevar mucho tiempo. Por ejemplo, usted va a vivir ahí, yo voy a vivir ahí, esta otra persona va a vivir aquí. Lo ideal es que tengamos una relación de vecindad armónica, no generar problemas. Pero, por ejemplo, si usted tiene su derecho que está aquí al frente y su derecho me perjudica a mí, ¿qué es lo que termina pasando? Yo voy a buscar un punto de encuentro para que mi derecho también valga, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre pensemos en eso, por ejemplo, en particiones, porque en las particiones siempre vamos a conseguir una situación en las cuales vamos a partir una casa o un terreno, va a haber muchos herederos y en términos prácticos no se puede dividir. No se puede dividir. O se divide, pero es una división virtual, ¿no? Yo, por ejemplo, no me sirve tener un 20% de una casa. ¿Cómo yo lo ejerzo? ¿O cómo yo después vendo eso? O, por ejemplo, yo tengo el 20% que representaría un cuarto dentro de una casa, pero yo cómo paso, ¿no? Exacto, pero a veces no pasa. Por ejemplo, yo en este caso en este momento tengo una partición y es varios terrenos, pero dentro de un terreno son
son dos familias y son dos herederos. Se tiene que distribuir el terreno, pero eh, eh, existe parte del terreno en el cual ya no se puede distribuir. Por ejemplo, hay gente que va a quedar en la calle y gente que va a quedar atrás, pero se tiene que establecer una servidumbre de paso, un camino real para que puedan ejercer la gente que vive en el fondo su derecho real, ¿no? Pero es algo que se viene comunicando. Y se le explica, realmente es para que realmente todos tengan un beneficio, ¿no? Eso con respecto a las servidumbres. Pasaríamos a hablar de lo que es el derecho de uso. El derecho de uso, espera un momento, se encuentra establecido en el artículo 624 del Código Civil, el cual establece, quien tiene el uso de un fondo solo podrá tomar de él los frutos que basten sus necesidades y a las de su familia. El derecho de uso es un derecho real que permite a una persona utilizar una cosa ajena de forma temporal y limitada, sin alterar la naturaleza de éste. Por ejemplo, yo tengo un terreno, una finca. La finca es muy grande. Yo no quiero constituir un usufructo, pero puedo darle el uso. Una persona puede quedarse ahí, puede trabajar ese terreno, pero lo va a trabajar para mí, no se va a quedar con los frutos, que sería la diferencia con el usufructo, ¿no? Solo le voy a dar el derecho de permanecer y usar el terreno, más no de quedarse con los frutos que éste pudiera generar. Esto siempre va a ser temporal, a diferencia, por ejemplo, del usufructo, que es vitalicio, que puede llegar a ser vitalicio, el derecho de uso siempre va a ser temporal. El usufructo. Ujú. Y lo normal es que se constituya de una forma vitalicia, este, a los fines de poder garantizar tanto los derechos del propietario como el del usufructuario. Normalmente cuando se establece un usufructo viene de una relación de afinidad, bien sea de un padre a un hijo, de un padrino a su ahijado, pero siempre hay una relación de afinidad de por medio. Es muy raro que se constituya un usufructo entre personas que son extrañas, ¿no? El derecho de uso del beneficiario tiene la obligación de utilizar la cosa ajena de forma adecuada y cuidadosa. Al igual que el usufructo en el derecho real de uso, yo no puedo cambiar la naturaleza del inmueble. Yo no puedo hacer actos que atenten contra la naturaleza del inmueble o que afecten la propiedad del propietario, ¿no? Tengo que respetarlos con respecto a la buena fe, las buenas costumbres, pero siempre encaminado a proteger el derecho de propiedad, puesto que yo solo tengo el derecho real del uso, una pequeña parte dentro de lo que es el derecho de propiedad, ¿no? Con respecto al derecho real de uso, puede ser cedido o transmitido a terceros, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos por la ley y se obtenga el consentimiento del nuevo propietario. En un caso común puede ser en materia de arrendamiento, ¿no? Se le otorga el arrendamiento a una persona. Los arrendamientos por su naturaleza, por ejemplo, en materia inmobiliaria, suelen ser a intuito persona, no pueden ser traspasados, a menos de que sea autorizado por el propietario, ¿no? Pero el derecho de uso sí puede ser transmitido, siempre y cuando sea autorizado por el propietario. Yo no puedo, por ejemplo, ceder o vender mi derecho de uso sin la autorización del propietario. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Digamos, yo tengo el derecho de uso sobre una parte de un terreno, ¿no? Y yo lo vendo y meto a una tercera persona a una parte, a una propiedad que ni siquiera es mía. ¿Cómo quedaría el propietario? Se estaría en una situación bastante incómoda. Es por eso que siempre se necesita la autorización del propietario para poder ceder este derecho, ¿no? Luego tenemos lo que es el derecho de habitación, que está establecido en el artículo 625 del Código Civil, de habitación. Habitación. Tenemos el uso y tenemos la habitación. El uso siempre se va a traducir como usar. Mientras tanto, la habitación establece el artículo 625. Quien tiene derecho de habitación de una casa puede habitarla con su familia aunque ésta se aumente, ¿no? La naturaleza del derecho de uso puede establecerse en distintos ámbitos, por ejemplo, en materia agraria, en una casa, pero siempre va a limitarse únicamente al uso. En cambio, la habitación ya me lo delimita un aspecto en concreto. Siempre va a ser una casa, ¿no? Usted puede usar la habitación, puede usar o distintas habitaciones, pero únicamente para vivienda, ¿no? Y va a ser únicamente para usted y para su familia.
Que después su familia sea grande, ya es diferente, pero únicamente usted tiene derecho a vivir en esta habitación, en esta zona en concreto de este inmueble, con su familia, ¿no? El derecho de habitación se limita a lo que sea necesario para la habitación del concesionario y de su familia, según las condiciones del mismo. Es decir, por ejemplo, el derecho de habitación puede constituirse con todos los accesorios, una cama, una repisa, cualquier situación o cualquier bien mueble que mejore la condición de habitabilidad de ese entorno. El derecho de uso o habitación no podrá ejercerse sin caución previa y formal inventario de los muebles y descripción del estado de los inmuebles, como es el caso del usufructo. Podrá, sin embargo, la autoridad judicial dispensar de la obligación de caución según las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Ejercer un uso sobre un terreno ajeno, ejercer una habitación sobre un terreno o sobre una casa ajena puede presentar problemas, ¿no? Digamos que existe una serie de bienes. Esos bienes, por ejemplo, existe maquinaria o existen aspectos de una habitación, una cama, una repisa, una mesa de noche. Es necesario que exista un inventario con respecto a esto, a los fines de poder garantizar los derechos de propiedad de la persona que está entregando ese derecho en primer lugar, es decir, el propietario. ¿No? Sin embargo, esta caución no es enteramente necesaria. Existen casos en los cuales se puede prescindir, que es lo normalmente que pasa, ¿no? El usuario y el que tiene derecho a habitación deben gozar de su derecho como buenos padres de familia, es decir, tener una buena administración del inmueble, no perjudicarlo, no dañarlo, siempre tener una buena administración, ser diligentes, no extremadamente diligentes, no ser el mejor padre de familia, sino un buen padre de familia, ¿no? Si quien tiene uso de un fondo tomare todos sus frutos, estará obligado. No. Ajá. Los derechos de uso y habitación se pierden del mismo modo que el usufructo. Es decir, por el término o por la extinción o por la muerte de alguna de las partes, ¿no? Digamos que el propietario cede el derecho de usufructo, cede el derecho de habitación o hace el derecho de uso con una determinada persona, pero el propietario fallece, ¿no? Esta sería una causal para que se termine estos derechos reales. Eso con respecto al derecho de uso y de habitación. Son situaciones en las cuales una persona puede habitar en un entorno determinado. El derecho de uso únicamente puede recaer en distintos ámbitos, por ejemplo, aspectos agrarios o, por ejemplo, ya una casa, pero el derecho de habitación siempre va a ser el aspecto habitacional. Luego tenemos lo que es el hogar, el derecho real de hogar. Una familia tiene una casa. Esa casa es un bien. Pero esa casa, a menos que esté constituida legalmente como hogar, no puede ser, no tiene esas implicaciones legales. ¿Qué es una implicación legal que represente que una casa sea constituida como hogar? Está establecido en el 632, pero viene relacionado con lo que vimos en el primer módulo. Un hogar es un patrimonio separado. Por ejemplo, una persona tiene una determinada cantidad de deudas. Esas deudas son ejecutadas por sus acreedores. Sus acreedores van a ir al patrimonio general, pero esa casa, como está constituida como hogar, no puede ser atacada por los acreedores, no puede ser embargada, no puede ser ejecutada, a los fines de poder salvaguardar el derecho de propiedad y el derecho de habitación, no solo del propietario, sino también de toda su familia. Profe, una pregunta. O sea, por lo menos una persona tiene una deuda y tiene la casa hipotecada y Ajá, tiene menores de edad y es la casa principal. Esa casa no puede ser esto, por decir algo, desalojada o embargada, sería la palabra, ¿no? embargada. Depende. Realmente depende. En este caso, la propiedad pasaría a ser del banco. No podría ejercerse un desalojo directo, a menos que se cumplan los procedimientos, los límites establecidos en las leyes especiales. ¿Cuál sería la situación que se necesitaría? Se necesitaría un procedimiento por ante tsunami y se necesitaría un refugio para aquellas personas que tengan el hogar para que pueda trasladarse del bien embargado hacia ese refugio. ¿Cuál es la situación? Digamos que estamos en un contexto totalmente bueno. El banco embarga la casa, ¿no?
y le dice a la gente, bueno, vamos a embargar la casa, ya cumplimos con todo el procedimiento, aquí está el refugio y ustedes tienen que desalojar. A pesar de que haya niños y todo, tienen que desalojar porque se cumplieron los requisitos legales, es decir, que se consiguió el refugio. Eso si la casa no está constituida como hogar, ¿no? ¿Cuál es la situación, en menos en este momento, en el estado Táchira? Que Sonavi no está funcionando, está inoperativo. Y desde hace muchos años existe una limitación con respecto a la existencia de los hogares. Es por eso que no solo en estos casos no se podría, en ese caso no se podría desalojar, sino que en general no se puede desalojar. ¿No? El desalojo de viviendas ha estado inexistente en el estado Táchira desde hace bastante tiempo, por cuanto, primero, no se puede aplicar el procedimiento administrativo previo que me establece la ley, y segundo, porque no existen en este momento refugios para poder garantizar el derecho de vivienda a aquellas personas que son desocupadas. Pero en ese caso, en una circunstancia perfecta, sí se podría desalojar, porque se está cumpliendo con una obligación. Para que eso no pase, para que no se desaloje una familia en el cumplimiento de unas obligaciones, es necesario que se constituya una casa como hogar. ¿Qué quiere decir esto? Establece el artículo 632. Puede una persona constituir un hogar para sí y para su familia, excluido absolutamente de su patrimonio y de la prenda común de sus acreedores. El hogar no puede constituirse sino en favor de personas que existen en la época de su institución o de los descendientes inmediatos por nacer de una persona determinada sin menoscabo de los derechos que corresponden a los herederos legítimos, ¿no? Volvemos al punto anterior. Digamos, el banco quiere embargar, pero si yo tengo constituido el hogar, no podría embargarlo. ¿Por qué? Porque el hogar es inembargable. Es eso a lo que se refiere. No quiere decir, no hay que caer en la concepción general de pensar de que, por ejemplo, yo vivo en una casa con toda mi familia, ese ya es mi hogar. El hogar es una institución jurídica, es un derecho real que tiene que ser constituido como tal. Si no está constituido, puede ser objeto de prenda. En el caso que usted comentaba, sí puede ser ejecutado, pero en circunstancias normales. Actualmente, pues no, estamos en circunstancias bastante peculiares. Ah, ok, yo pensé que de repente se podía ejecutar mediante el embargo, pues, o sea, Se podría, pero no lo hacen. De hecho, por ejemplo, digamos que hay un remate judicial. En ese remate se vende una casa y en esa casa vive una gente, unas determinadas personas, unos inquilinos. El tribunal ordena la desocupación del inmueble. Hace un oficio a Tsunavi responde y dice que se ordena el desalojo y que se desalojen y sean trasladados a un refugio, pero no hay refugios. Y ese es el problema. Entonces, ese es el problema. ¿qué termina pasando? Se queda en papel. Termina dictándose órdenes que son inejecutables. A modo de conclusión, hay que establecer que el hogar es inembargable. El hogar es una institución que es diferente a la habitación en la cual usted vive con toda su familia, a menos que no se constituya como hogar. Y el hogar es un patrimonio separado que está excluido del patrimonio que es ejecutado por los acreedores de una determinada persona. De esta manera, tenemos que concluir diciendo que existen múltiples derechos reales dentro del ordenamiento jurídico. Tenemos el derecho de propiedad y el derecho de posesión. El derecho de propiedad tiene tres características: la disposición, el uso y el disfrute, ¿no? Pero ese derecho de propiedad puede ser desglosado en distintos derechos. Por ejemplo, yo puedo entregar el uso y el disfrute y tendría un usufructo. Podría ceder parte de mi derecho de propiedad, entregar parte de un paso y constituir una servidumbre. Podría entregar únicamente el uso y mantener mi propiedad, mi disposición y mi derecho de goce sobre un bien. Y no por eso dejaría de ser propietario, pero puedo desglosar parte de mi derecho de propiedad en distintos derechos reales a los fines de que otras personas puedan beneficiarse y a la larga también yo beneficiarme. Por ejemplo, yo constituyo un uso sobre un determinado bien, sobre una finca. Esa persona puede trabajarla, puede ocuparla. Eso me beneficia, ¿no? Porque no solo la trabaja, sino que también yo me beneficio de los frutos que éste genera, ¿no? O por ejemplo, yo constituyo un usufructo para beneficiar a mi familia. No solo mantengo mi derecho de propiedad, mi disposición sobre el inmueble, sino que también estoy beneficiando a personas cercanas a mí. Y también existen derechos reales que sirven como garantías, como formas de poder
salvaguardar derechos tan básicos como lo es el hogar. No sé si tienen alguna duda o comentario. ¿Tienen alguna duda con respecto a la actividad? Sí, la actividad va a ser un ensayo. El ensayo pues va a ser 5 páginas de desarrollo como máximo. Pueden ser menos, pero no se recomienda que sean más. Y fuera de esas 5 páginas de desarrollo va a haber una página que va a ser la portada y una página de bibliografía. Todo lo que vayan a hablar, todo lo que material que vayan a usar, tienen que citarlo, ¿no? ¿Cómo lo van a citar? Con normas APA. Se va a evaluar lo que es la ortografía. Como ortografía, pues entra también lo que es la estructura de los párrafos. Un párrafo, pues no puede ser ni muy corto ni muy largo. Lo recomendable es que sea de 5 o 10 líneas. Va a tener la estructura de un ensayo, es decir, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y todo tiene que tener una lógica entre sí. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Los derechos reales, ¿no? Derechos reales en el contexto que vimos en la clase, es decir, derecho de usufructo, la servidumbre, uso, habitación y hogar, ¿no? Y la aplicación de esto dentro del derecho venezolano. Sin nada más que acotar, pues creo que podemos despedirnos. Muchas gracias, profesor, muy amable. Ahí, no, no, un ensayo, sí, exacto, el ensayo, tengo el título, solo un título y procedo. Exacto. Ah, sin ningún subtítulo. Ajá, exacto. Profe, una pregunta, con respecto lo del ensayo, Ajá, esto son sí, cinco, me dice que son sí. Ajá, cinco hojas, ¿verdad? Cinco partes. sí. Ah, ok, ok. Ajá. 5 hojas que va a estar distribuida. Introducción, desarrollo y conclusión. Introducción, desarrollo, conclusión. Ajá. Y fuera de eso, pues Ah, la perfecto. portada y la bibliografía. Ujú. Portada, bibliografía. Ok. Bien. Quiero decirles que pues ustedes como asistiendo a la clase de hoy pues tienen 10 puntos sobre el ensayo. ¿No? Ah, gracias, profesor. Gracias. ¿No? Bueno, entonces pues quedamos en contacto. Yo le voy a escribir a usted con respecto a la recuperación y pues quedamos en contacto. Cualquier duda que tengan con respecto al ensayo, si tienen una duda con respecto a las fuentes que pueden consultar, pues me preguntan.